El Club de la Mañana en la Mega del Grupo Radial Norte de España. Así es, el país el año pasado entró el 18 de marzo, entró a confinamiento, un fin de semana que se inició en nuestro país como un simulacro, eh, pero 2 días después inició ese confinamiento y tardamos aproximadamente 5 meses confinados. Tuvimos un mes total de confinamiento y después empezamos un confinamiento con algunas variaciones en donde pues, se inventaron muchas cosas, variaciones para que hubiese una cierta alternancia y que la gente pudiese pues, salir también de sus casas y que de alguna manera pudieran, digamos, de alguna manera reactivar sus actividades. Aquí se ha manejado, por ejemplo, los toques de queda algunos días, y también se ha manejado algo que se ha llamado en diferentes ciudades el pico y género, o el pico y cédula, que es decir, como su nombre lo indica, por el género, entonces había días que podían salir los hombres y había días que podían salir las mujeres. Gustavo, por favor, ¿nos podrías aclarar por qué hasta este momento, qué discurso hay respecto? ¿No se ha empezado la vacunación? ¿Hay algo ya claro respecto a ello? Pues mira, es muy triste lo que voy a decir. Para mí como colombiano es muy triste saber que desafortunadamente el gobierno nacional se ha aprovechado, lo entiendo como ciudadano y hablo a término personal, eh, y quizá como hablo también como muchos otros colombianos pensamos, el gobierno ha aprovechado esta situación para incrementar pues todos los niveles de corrupción. Infortunadamente, vivo en un país en donde el nivel de corrupción es altísimo y lo que evidenciamos es que esta corrupción o en esta época de pandemia los niveles de corrupción se han disparado. Entonces, cuando tú me preguntas por qué no ha llegado la vacuna, simplemente lo que nosotros evidenciamos como ciudadanos es que están aprovechando este tiempo para llenar sus bolsillos, dejando de lado lo realmente importante, ¿no? Gustavo, te saluda Eric Santos. Totalmente Te de quería acuerdo. preguntar, ¿cómo ha sido la respuesta de todo el sistema de salud colombiano ante esta situación? Mira, es increíble y es muy triste. Eh, la, mm, los niveles de, vuelvo y digo, de corrupción está permeado en todo el país. Digamos que el sector de la salud, los médicos y enfermeras se están doblando en esfuerzos, trabajan mucho y ha sido, digamos, ellos se han esforzado al 100% y dan inclusive mucho más de lo que tienen para dar. El médico colombiano, las enfermeras colombianas, inclusive las personas de servicios generales que trabajan en los hospitales, en los centros de salud, lo dan todo. Trabajan mucho y trabajan incansablemente para atender las necesidades y salvar vidas. Pero vuelvo y digo, como la corrupción está alta, ya han pasado varios meses en los que a muchos de estos empleados públicos no les han
pagado su sueldo, no les han pagado su remuneración como debería ser, no los han reconocido. Letal, letal todo lo que pasa en Colombia, y no solo en Colombia, también en toda Latinoamérica está pasando este problema grave de corrupción y que se ha incrementado más con esto de la pandemia. Una pregunta, Gustavo, también para que nos digas exactamente, es algo atípico lo del pico y placa o lo que llamamos la salida de género, porque claro, en Colombia no es normal que un hombre, eso porque estamos hablando de un país que netamente es muy machista también, y no solo en Colombia sino en en Latinoamérica, no era normal que un hombre fuera a mercar. Eso era de alguna manera mal llamado, que fuera a mercar. Pero hoy en día, con lo que está pasando, pues hombres y mujeres tienen que hacer las mismas labores. ¿Cómo es esto, Gustavo? Sí, digamos que cuando llega el confinamiento, nosotros como colombianos efectivamente no estamos acostumbrados a muchas cosas. Digamos que los procesos para hacer el mercado ya han venido cambiando mucho con el tiempo. Y digamos que también muchas personas, al verse confinadas, pues entonces dicen, ok, ¿qué hay que hacer para salir? Y pues el hacer el mercado, el hacer las compras, se volvió entonces una muy buena excusa para hacerlo, para salir, para decir, ok, yo voy. Entonces el esposo le dice a la esposa, dame la lista, yo voy y hago el mercado. Así que se volvió una buena excusa y un buen momento para poder salir a hacer las compras, pero también para salir del apartamento, para salir de las casas, para salir de lo que ustedes llaman el piso, ¿no? Entonces, Una pregunta. otras... Sí, te ¿Cómo escucho. ve Colombia a España? ¿Qué noticias llegan desde aquí? ¿Cómo ven que está España? ¿Qué hablan sobre la situación del coronavirus allá? Para nosotros, España en este momento, yo tengo contacto con algunos amigos y digamos que la información que nos llega es más a través de ese voz a voz o del contacto que cada quien tiene con algún amigo en España. Y para nosotros, la información que nos llega es que ustedes allá están mucho mejor, que tienen procesos de vacunación ya adelantado, cosa que acá, pues es, como les decía al principio, es algo que vemos muy lejano. Y lo que hemos sabido es que tuvieron un pico de contagio un poco más leve de lo que tuvimos acá. Muy bien. Oye, Gustavo, pues muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por comunicarnos todo lo que está pasando en Latinoamérica, y realmente pues ojalá se arregle en algún momento el problema de corrupción en Latinoamérica, que sé que eso va a ser imposible. Sería interesante. Yo creo que, no sé, de estas crisis también al final logran que de ese clamor popular pues salgan unos líderes que puedan de repente cambiar esa situación en Latinoamérica. Por el momento el líder que tiene Colombia deja mucho que desear en la parte, no solo en la parte administrativa, sino en todo lo que está llevando. Y luego pues están las cosas complicadas con la vacuna, y eso alarga mucho el problema y no lo acorta. Gustavo, muchas gracias por tus micrófonos allá en Bogotá, Colombia. Un gusto, y nos mantendremos siempre en contacto, Gustavo. Muchas gracias, un placer. Aquí estaremos prestos al llamado. Siempre cuenten conmigo de este lado, y pues un gusto. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por ese maravilloso programa que tienen cada sábado. A todos un abrazo, un saludo a todos en la mesa. Gracias. Y a cuidarnos mucho para salir de este 2021.
Un saludo, muchas gracias. Estamos presentando el Club de la Mañana.